Juan González, asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense Joe Biden, confirmó hace unas semanas que se mantienen conversaciones con representantes del gobierno de Maduro sobre asuntos específicos y reiteró la intención de un levantamiento progresivo de sanciones a cambio de elecciones libres. Y sí tenemos conversaciones en ciertos temas necesarios con ellos. Ahora toma más fuerza la posibilidad de que se concreten acuerdos entre ambos países. Incluso el Financial Times lo afirmó en una publicación citando fuentes cercanas a las conversaciones. Bueno, tenemos que hablar de Venezuela, porque faltan 40 días para las elecciones primarias del 22 de octubre y aumentan los temores por las amenazas del régimen en contra de la consulta opositora. Mientras se mantiene la expectativa por el futuro de las negociaciones paralizadas desde hace casi un año, en los últimos días algunos medios internacionales han revelado que secretamente avanzan las conversaciones entre el régimen de Maduro y funcionarios estadounidenses con el objetivo de destrabar las negociaciones, la liberación de 3.000 millones de dólares congelados en el exterior, la definición de la fecha de las elecciones presidenciales, serían esos dos puntos clave de esas conversaciones. Pero para analizar este contexto completo nos acompaña el analista político Antonio de la Cruz, quien es director ejecutivo de Interamerica Trends. Nuevamente contigo, Antonio, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Gladys, gracias por la invitación. ¿Qué interpretación haces de todos estos elementos? Es difícil ponerle un conjunto en términos de una línea de acción que pueda tener un cambio de conducta dentro del régimen de Maduro. Lo que sí hay es por parte de la administración Biden ceder en algunas estrategias para poder llevar al régimen de Maduro a hacer concesiones en la parte política, en la parte de las elecciones, sobre todo para el próximo año. La administración Biden considera que si logran una media elección democrática, libre y justa, ellos creen que alcanzan sus objetivos, porque es lo que permitiría nuevamente legitimar al poder legislativo en Venezuela. Entonces, es ceder frente a las peticiones por parte del régimen, y por eso ya las conversaciones son directas entre Estados Unidos, la Casa Blanca y Miraflores, y no toman en cuenta a los factores de la oposición, porque aunque reconozcan a la Asamblea de 2015 a través de la señora Figuera, es solamente para proteger los activos, pero no para actuar políticamente en Venezuela. Claro, ¿qué posibilidad hay de que sí se dé esa liberación de 3.000 millones de dólares congelados en el exterior, que lo ha pedido el régimen de Maduro también como una condición y hace cierto tiempo? Digamos, ¿qué tanto podría colaborar en la intención de destrabar el conflicto y llegar a un escenario electoral adecuado para todos nosotros que queremos participar y que el voto cuente? Cuando la última reunión que se dio en México, en la que le dieron la licencia a Chevron para que no regresara, pues ya estaba en Venezuela, para que pudiera producir y exportar el crudo venezolano por parte de Chevron, se acordó también, la otra contraparte era este fondo humanitario de 3.000 millones, que sabían que los fondos no eran fáciles de liberar para poder hacer esa cuenta mancomunada y que podía ser administrada por la ONU. Ha avanzado ya un año de eso y prácticamente han venido presionando por parte del régimen Maduro que hasta que no tenga esos 3.000 millones, básicamente consideran que volver a una mesa de negociación no tiene sentido. Y entonces la carga ha estado al lado del... Claro, pero sería administrado por Naciones Unidas, ¿no? Por lo que entiendo, sí los liberarían para su uso, pero siempre bajo la supervisión y administración de Naciones Unidas, ¿así? Esos son los que dice la letra para ceder a ellos. Pero recordemos que cuando le dieron la licencia a Chevron, decían que el régimen no iba a recibir fondos. Y sabemos ya, y todo es reconocido en Estados Unidos, en la Casa Blanca, que Maduro recibe fondos a través de PDVSA por esa licencia en la que el Chevron hoy exporta. Entonces, decir es lo que se declara para poder tener un sentido, pero Maduro no va a desaprovechar esos 3.000 millones que no tengan el sello del Estado en términos de los programas sociales, porque si bien es cierto, eso va a ser administrado por la ONU, pero el beneficio va a ser para Maduro.
Ujú. Pero además también acaba de comentar algo muy importante, que es toda esa flexibilización que ha habido de las sanciones a través del tema petrolero, porque lo que menciona de Chevron le permite tener recursos a PDVSA, pues, y así hay otras operaciones que están incluso en puerta con, bueno, con empresas americanas y que al final podrían estar evidenciando algo que, de acuerdo al discurso oficial, no sería tan así, ¿no? Que es el tema de las sanciones, porque más bien todo lo contrario, cada día se abren más ventanas y espacios para que pueda trabajar la principal industria, la petrolera en Venezuela. Totalmente, le tiene licencia también Eni, tiene Ujú. también la italiana, tiene A la licencia italiana. también una Repsol, ¿verdad? Donde ellos ya también, y hay grupos que quieren ir a Venezuela de los Estados, grupos americanos que quieren ir a Venezuela a entrar en el mercado petrolero y están pidiendo su licencia aquí en el Tesoro para poder tener esas mismas condiciones que tienen tanto Chevron, Eni como Repsol, que es básicamente que la privatización de PDVSA. Lo que ha hecho Maduro es entregarle la producción y la exportación del crudo venezolano a estas empresas extranjeras. Ujú. Y hasta ahora, bueno, que ha recibido PDVSA a cambio dentro de ese modelo que explica. Ok, PDVSA no tiene mucho en términos de poder hacer las funciones de exploración, producción y comercialización, porque eso lo está haciendo la socia minoritaria de las empresas mixtas, en este caso en Petroboscan, en Petropian, para poner el caso de Chevron, es Chevron quien lleva la directriz y lo que aporta PDVSA es básicamente la nómina que a través de Chevron es dirigida y que pueden hacer las operaciones de campo. Pero todo lo que son las inversiones y la ejecución de un plan de mantenimiento y operaciones es hecha por la socia, en este caso por Chevron, en el caso de Repsol por Repsol y en el caso de Eni por Eni. Entonces, PDVSA en ese sentido no tiene un rol importante, sino lo que hace es, como es una licencia para que te cobres la deuda que Mm. tiene con el Estado porque no pagó los dividendos de esas sociedades o de esas asociaciones, esas empresas mixtas, entonces ejecutan, se cobran y lo que queda se los da a través de una cuenta de fideicomiso a PDVSA y por eso hoy Maduro ha recibido en lo que va del año por parte de Chevron alrededor de 1.100 millones de dólares que está utilizando para inyectárselo al mercado cambiario porque, para que no se le dispare el precio del dólar y poder controlar un poco la inflación. Lo que hoy Mm. está ingresando por Chevron está yendo al mercado cambiario, cosa que favorece también a todos aquellos asociados al régimen que necesitan divisas para poder hacer las transacciones que necesitan. Entiendo hasta ahora cuál es la dinámica, pero pareciera que incluso pues, pudiera ser una dinámica bastante más amplia, ¿no? En el caso de la estatal petrolera y dejando beneficios incluso en lo que podría ser la recuperación de la infraestructura de PDVSA. Creo que eso ya viene ocurriendo también, por lo cual se podría beneficiar el país si es que se administran bien esos recursos, se explotan bien, por supuesto, también nuestros recursos y me gustaría que al regreso habláramos justamente de ese escenario que además contradice el discurso oficial, insisto, de las sanciones, porque por ahí ya se están de una u otra manera levantando esas sanciones que han afectado en lo económico al país. En unos minutos su punto de vista, por favor. Segunda parte de conversación con Antonio de la Cruz, analista político, habla desde Washington, D.C., es también director ejecutivo de Interamerica Trends y le dejé pendiente pues ese planteamiento de lo que podría ser un escenario inmediato, a mediano plazo, de un mayor desarrollo de la estatal petrolera, incluso la recuperación de la infraestructura con esa inversión extranjera, por ejemplo, que ya está ocurriendo, que está sacando beneficios para esas empresas perjudicadas antes, con deudas ya adquiridas y pendientes hace cierto tiempo, pero también dando o dejando ciertas ganancias a la estatal venezolana y al gobierno de Maduro. Entonces, al final es un escenario que ya contradice un poco ese discurso oficial de sanciones que nos tienen asfixiados y no nos dejan avanzar. Sí, el discurso de las sanciones es un discurso que no es cierto. Maduro, definitivamente, el régimen de Maduro tiene las opciones para recibir fondos, pero es el mismo, es la narrativa para poder seguir avanzando de que la crisis que hoy tiene el país en términos de inflación, en términos de pobreza, en términos de salario mínimo, no es una responsabilidad de una mala administración por parte del régimen,
sino es por parte vamos a llamarlo como lo dirían los cubanos, por un bloqueo, que siempre hablan de bloqueo y hoy Cuba no está bloqueada. Es más o menos lo mismo, lo que pasa es que usan aquí, en vez de bloqueo, sanción. Entonces, y ahí acompasan al régimen de Maduro. Recientemente lo hizo el presidente Petro con un tuit donde decía que para poder resolver la crisis humanitaria del paso del Dairé hay que desbloquear las sanciones hacia Venezuela. Entonces, es toda una narrativa. ¿Por qué? Porque estamos en un evento electoral y Maduro necesita fondos para poder ir a ese evento electoral, porque de otra manera, aparte del rechazo que tiene, no tendría cómo poder mejorar su competitividad en términos de no poder darle soluciones ni cajas CLAP, ni pagarles a los colectivos para que hagan control social, ni poder aumentar un salario mínimo. Entonces, andan buscando, por como sea, y por eso su gira a China también, recursos para esa campaña electoral, para ese proceso electoral. Entonces, ¿qué tenemos? Porque resolver la crisis petrolera en Venezuela, en 5 años se necesitan alrededor de $80.000 millones. Lo que estamos hablando son apenas de cantidades pequeñas para mantener el campo, para sacarle el campo petrolero, para sacarle lo que se necesita, y lo que ingresa a PDVSA por parte mensualmente, más o menos, de Chevron son 200, por Eni y Repsol pueden estar por ahí por unos 70, 80 millones. No son los volúmenes que tú necesitas para poder volverte a colocar en una producción. Para ser competitivo. Competitivo. Y que la administración Biden utiliza como argumento para justificar ese tipo de decisión de que es que vamos a meter mucho más barriles en el mercado para que el precio del barril no me incremente y no me afecte internamente en el aumento del precio de la gasolina ante un escenario electoral en el 2024 de reelección que sabe que le afectaría si volvemos a tener un precio de gasolina en $4 o $5. Entonces hay un juego de una necesidad local en términos populistas, si lo queremos llamar, ¿verdad?, por parte de la administración Biden, porque Arabia Saudita y Rusia están empecinados en que el precio del barril de petróleo tiene que estar entre 90 y 100 para ellos poder tener los recursos necesarios para los proyectos que tienen cada uno distintos, pero para los proyectos, en el caso de Putin la guerra, en el caso de Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero, el proyecto que tienen de expandir la economía. Entonces, en ese sentido, estamos metidos y por lo tanto, la violación de derechos humanos en Venezuela, hoy la administración no es un hecho importante para la administración Biden, que debería ser, porque si hemos visto en agosto, ha arremetido el régimen de Maduro frente a la violación de derechos humanos con todo lo que hemos estado viendo con el estudiante, con los dirigentes sindicales. La amenaza contra los opositores que están haciendo incluso campaña, además para las primarias y de cara a unas presidenciales. Ya esto está indicando hacia dónde va y esto pareciera estar ignorándolo la administración de Biden. Totalmente. Entonces tenemos un régimen de Maduro que está jugando para sostener, porque sabe que Biden necesita supuestamente el discurso del petróleo, del aumento del petróleo en Venezuela, que no es tan real, no lo vamos a ver. Venezuela no va a producir 1 millón de barriles en el 24. Le cuesta mucho, necesita muchas inversiones por parte de las propias empresas que están yendo a Venezuela, que le están dando la licencia, que ellos lo que están haciendo es mantener para recuperar, pero no para incrementar, aunque están hablando ya de perforar pozos nuevos para buscar un incremento de la producción. Sin embargo, montarse en ese perfil de desembolso, de inversión, vuelvo a decir, estamos hablando de grandes cantidades que no tienen, no van ante no contar un marco jurídico o un Estado de Derecho que le garantice las inversiones, no van a hacer esos desembolsos en grandes cantidades. Y que tampoco entonces, de acuerdo a la carrera político-electoral, le darían los tiempos a ninguna de las dos administraciones, ni a la de Maduro ni a la de Biden, en ese punto de encuentro que tienen por esos intereses particulares. Totalmente, los dos están compitiendo, por eso va China, porque ya la liberación de estas licencias no generan todos los recursos. Maduro necesita 1.500 millones mensuales para montarse en esta campaña electoral, de los cuales apenas recibe 200 por Chevron, ¿verdad? Y más o menos podría recoger, si en China consigue un préstamo de unos 5.000 millones y quiere hacer las elecciones en 5 meses, son 1.000, tendríamos 1.200 y podría buscar otro
por otros lados, que anda buscando con los 3.000, que podríamos meterlo, que no lo administra él, pero alivia la parte social, entonces tendríamos ahí unos 200, 300 y podríamos estarnos acercando a un monto donde Maduro lo que quiere es chequera, mata galán nuevamente, a pesar del rechazo que tiene hoy de la población. Él piensa que en un proceso donde él tenga cómo volver a poner cajas clave, volver a aceptar a los colectivos y hacer un pequeño aumento salarial, le puede dar otra vez competitividad en una elección. Pero entonces lo que estaría él pueda demostrando, manejar. y lo interrumpo porque me queda muy poco tiempo y quiero aprovechar también su respuesta con relación a esa probabilidad en unas electorales, en unas presidenciales. De acuerdo a lo que está diciendo, necesita de esto para convencer al electorado a ver si por casualidad llega a esas elecciones que favorecen en condiciones, en este caso, al gobierno. Pero igual con el temor de poder perderlas a pesar de todo eso que tienen a favor y en contra la oposición por obviamente el rechazo contundente de una mayoría que hoy en día votaría en contra de este régimen y de Maduro, por supuesto. Es así, para ver si entiendo. O sea, es tan vulnerable su escenario que a pesar de tener todas las condiciones a favor en unas presidenciales, igual necesita de esto para convencer y ver cómo saca. Entonces tenemos probabilidades como opositores de participar de manera masiva, a pesar de tener todas las adversidades en ese proceso y ganar. Por supuesto, siempre cuando se abre una elección hay que tomarla y hay que defenderla, Bregarla. porque te permite retar al régimen y que se coma, como se dice, la luz roja. Porque recordemos que volver al escenario 2018 a él lo vuelve a aislar de la comunidad internacional. Si él hace una elección tipo 2018 en que es desconocido, las consecuencias también son para él muy graves porque vuelve a ser aislado internacionalmente. Y todo esto que hoy tiene tendría que ir a un esquema mucho más radicalizado, mucho más Nicaragua y mucho más Cuba, porque no va a tener posibilidades de poder volver a contar con el respaldo de la administración de los Estados Unidos. Uh-huh. Insisto entonces, ya para terminar, porque se me acabó el tiempo, pero sin condiciones, siendo una mayoría, manifestándose esa mayoría en las urnas dentro de Venezuela, porque no sabemos si ni siquiera los de afuera puedan participar, ¿correcto? Eso no está ni reconocido en el registro electoral, no ha sido actualizado. Entonces, con lo que tenemos en Venezuela, esa población decidida a participar en masa, ¿se puede cambiar el destino político del país? Sí se puede cambiar porque la esperanza es la última que se pierde y hay un liderazgo que está conduciendo esta lucha que inspira y crea una esperanza nuevamente en el pueblo venezolano. Aunque no pueda participar porque está dentro de su marco de inhabilitaciones como acciones propias del gobierno para frenar a cualquier líder opositor que aglutine. Lo que pasa es que estas son dos etapas, la primaria y la presidencial. La primaria tiene una dinámica que es cierto que va a generar todo esto, estas situaciones, que de acuerdo, si se logra una gran participación en la primaria, se genera un escudo popular que permite cambiar algunas reglas de juego hasta con Petro y con Lula, porque sería muy difícil después de tener un respaldo popular, una candidatura esta, no dejarla participar. Recordemos que él también tiene en su mente que no pueden repetir el escenario 2018. Si él repite el 2018, las consecuencias para él son más dificultades para poder generar condiciones que puedan calmar en Venezuela la situación de crisis que hoy tiene y podía generar escenarios que son imprevisibles. Ya, entiendo. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en el programa y, por supuesto, su punto de vista sobre el escenario venezolano. Antonio de la Cruz, analista político, director ejecutivo de Interamérica Trends. Además de ese escenario y también esas vinculaciones con un gobierno como el de Estados Unidos, con la administración Biden.